Y nos vamos a permitir presentar eh, al ingeniero Clemente Marcelo Hirschfeld. Él, bueno, vamos a presentar una remembranza. Él es ingeniero petrolero con 31 años de experiencia en actividades relacionadas a operaciones e ingeniería de producción en Argentina y países de América, así como en la consultoría y entrenamiento para la optimización de producción y gerenciamiento de activos de producción. Durante 18 años él formó parte de equipos de trabajo de empresas operadoras de Argentina y en 2008 fundó Oil Production Consulting. Es profesor adjunto de la carrera de Ingeniería en Petróleo en la Universidad Nacional de la Patagonia en San Juan Bosco y profesor del posgrado de Ingeniería de Producción en el Instituto Tecnológico de Buenos Aires, en Argentina. En la actualidad también se desempeña como Regional Champion para Latinoamérica de Artificial Lift and Gas Well de Liquefaction, Technical Section de la Society of Petroleum Engineering, del SP. Bueno, con ustedes el ingeniero Marcelo. Es un gusto para nosotros que estés aquí, Marcelo. Adelante con lo que nos quieras mostrar. Te cedemos el control. La serie Bueno, es para el 9 de bueno, Guillermo, muchas gracias por la presentación y ante todo muchísimas gracias por la invitación. Primero, ¿me escuchan bien? Perfecto. Bueno, como les decía, les agradezco y sinceramente es julio. Hasta luego. un Cuídense gusto. mucho, los quiero. Ajá, bien. Hay alguien que está saludando. Bueno, vamos a comenzar acá con la exposición. Vamos a chequear que esté todo. Bueno, un saludo nuevamente y como les decía es un placer estar acompañándolos y bueno, compartir experiencias con colegas no solamente de México. Bueno, el título propuesto es las consideraciones para la aplicación de sistemas artificiales de explotación o de producción para campos maduros. Así que la presentación la diseñé y la armé con esta estructura. La idea es poder trabajar y hablar acerca de la caracterización de campos hidrocarburíferos para después ya empezar a hablar acerca de los campos maduros. Les voy a hablar acerca de la cuenca del Golfo San Jorge como un ejemplo de una cuenca madura, que es donde yo radico hoy en el sur de Argentina y donde comencé mi carrera y trabajé muchos años allí, o aquí en este caso. Y después hablar ya específicamente de los sistemas artificiales de producción en campos maduros, que también aplica para otros campos, no necesariamente vamos a hablar solamente de campos maduros, sino que aplica también para el desarrollo de otros campos. Y después las conclusiones. También comentarles que aquí les dejo un par de ligas, que es el de allproduction.net y que es un sitio que ya tiene 21 años, que comencé ahí también las presentaciones y las publicaciones técnicas, y artificiallift.org, donde van a encontrar también muchos artículos y presentaciones que dimos el año pasado con varios colegas también relacionados a Artificial Lift. Guillermo, cualquier cosa tú me avisas, pero en principio voy siguiendo con la exposición. Entonces, respecto a lo que es la caracterización general de campos hidrocarburíferos, hay aspectos que son importantes. Hay alguien que tiene el micrófono abierto y se complica un poco la... Ahí está. Aspectos generales que hacen a caracterizar un campo, ¿no? Entonces podemos mencionar, en principio, el estado de explotación. Voy a empezar a marcar un poquito por aquí, ¿no? El estado de explotación de un campo, si es en desarrollo, si es maduro, si es marginal. Aspectos del yacimiento, ¿no? Aspectos como el tipo de roca, los fluidos, la energía, la recuperación asistida, si es que tiene aspectos geológicos. En lo que respecta al pozo como tal, aspectos relacionados a la profundidad, el diámetro, trayectoria, el tipo de terminación. Y acá quiero hacer una pequeña parada porque ¿por qué le digo que esto es una condición de borde?
Porque en definitiva, una vez que el pozo es diseñado, perforado y terminado, ya no tenemos chances de cambiar esto. Por lo tanto, esto ya nos genera una primera condición de borde que muchas veces nos va a limitar después la selección de un sistema de levantamiento artificial. Y por último, aspectos relacionados a lo que sería la locación o lo que está relacionado al ambiente y la superficie, que es donde vamos a tener emplazado nuestro pozo, nuestro sistema de levantamiento artificial o nuestro campo. Si es un campo offshore, si estamos en un ambiente de selva, una meseta patagónica, si son macroperas o locaciones individuales o múltiples pozos. En definitiva, todas estas condiciones que he marcado aquí nos permiten una primera o criterio de categorización de campos, ¿no? Como les decía recién, y yendo a ver si avanza la próxima lámina. Bien. Ahí estoy. Yo estoy viendo acá si sigue bien la presentación. Bueno, nada, ejemplos de visualización de locaciones en distintos lugares, ¿no? Ya sea en el Golfo San Jorge en la Argentina, que es una meseta desértica, en la Tierra del Fuego, bueno, Poza Rica, en offshore. Cada uno de estos ambientes me va a generar una situación particular y también limitaciones. Yendo a lo que es el diseño y la construcción del pozo, esto es muy importante porque cuando se desarrolla un campo y se diseña un pozo, primeramente se diseña con la idea de desarrollar reservas. Por lo tanto, nosotros como ingeniero de producción o ingeniero de productividad que tenemos que trabajar y diseñar los sistemas y seleccionarnos, muchas veces nos encontramos con que tenemos que hacerle frente a desafíos tecnológicos que no nos quedan otra que buscar alternativas prácticas y que realmente funcionen. Y muchas veces no funcionan, ¿no? Van desde todo lo que es el diseño, la trayectoria, el diámetro como tal, la tortuosidad. En definitiva, esta es una de las condiciones quizás de borde y la más restrictiva cuando tenemos que explotar un campo. Aspectos de yacimientos, ¿no? Como le dicen allí en México a los reservorios. Bueno, si hablamos de yacimientos tenemos que considerar para esta categorización. A ver, yo le estoy compartiendo esto porque entiendo que nosotros como ingenieros que vamos a trabajar en la aplicación de sistemas artificiales, es importante de ponernos en contexto y poder saber dónde vamos a estar operando y dónde vamos a estar diseñando, ¿no? Entonces, este checklist, por así decir, nos dice que a nivel yacimiento deberíamos tener los conceptos de la energía del reservorio, la roca y los fluidos. Estamos con lo que hablamos de energía. La energía puede ser natural, obviamente que cuando arranca un campo arranca con su propia energía natural, con todas sus alternativas y combinaciones. Puede ser también energía asistida por agua, por inyección de gas, por inyección de nitrógeno, ¿no? Cuando hacemos un mantenimiento de presión o barrido. Respecto a lo que es la roca, bueno, conocer si son areniscas, si son yacimientos tide, shale, calizas. Bueno, los fluidos que hacen a nuestro reservorio. Y por último, también aspectos relacionados a si vamos a tener una recuperación mejorada. Todo esto nos va a estar dando y definiendo la vida productiva de un campo. ¿Está? Aquí abajo hay tres curvas que son las típicas curvas del comportamiento de la producción, por ejemplo, en un yacimiento de gas disuelto, un yacimiento con casquete de gas, ¿no? Un yacimiento, por ejemplo, con empuje natural de agua. En definitiva, ya estos parámetros nos definen la vida productiva de un campo. Guillermo, ¿cómo voy hasta acá? Vamos muy bien, todo se ve muy bien y se escucha perfecto. Bueno, gracias y ahí seguimos. Entonces, acerca de campos maduros, que es el tema que nos reúne, colegas. ¿Qué define si un campo es maduro, ¿no? Porque por ahí hablamos de campos maduros y vamos a ver que no para todos es lo mismo. Entonces, ¿qué será? ¿La antigüedad de los años? Puede ser. ¿La declinación constante después de lograr un pico de producción? ¿La declinación después de varias reactivaciones? El aumento del caudal y porcentaje de agua, o lo que llamamos la relación agua-petróleo.
que hemos alcanzado un factor de recobro determinado, es decir, que nuestra producción acumulada, o básicamente lo que nosotros conocemos como factor de recupero de reservas. Este es un muy buen indicador para saber en qué instancia de madurez estoy en un campo. ¿Cuánto viene de la producción, por ejemplo, en porcentaje de recuperación secundaria o recuperación asistida? ¿No? Si yo tengo un campo que el 80% de la producción viene de recuperación mejorada, ya eso me da un grado de madurez. El costo de explotación, el límite económico como tal, y bueno, y la combinación de varios de estos aspectos, ¿no? Entonces, lo que les quiero decir es que cuando nosotros hablamos de campos maduros, seguramente, si bien hay definiciones estándares para empresas, la CNH, por ejemplo, en México tiene sus definiciones, digamos, pero hay, más allá de las definiciones particulares, hay factores comunes que nos llevan a esta definición. Ahora bien, podemos hablar de un campo en desarrollo, un campo maduro, un campo marginal. Yo estoy mencionando acá maduros y marginales porque a veces se habla de lo mismo, se dice campos maduros o marginales, y hay una diferencia, o por lo menos deberíamos identificarla, o quizás en el caso mío en particular, no personal, digamos, pero hay muchos campos que es muy distintiva la diferencia entre madurez y marginalidad, ¿no? Entonces, tenemos un campo en desarrollo. Bueno, perforamos pozos, construimos facilities, ¿no? Podemos llegar a hacer un mantenimiento de presión, pero básicamente desarrollamos las reservas. Un campo maduro, básicamente nos movemos en lo que es la optimización de la producción, eficiencia energética, la eficiencia operacional. Ya acá empezamos a tratar de optimizar nuestros procesos. Implementamos proyectos de recuperación mejorada. Las nuevas tecnologías, bueno, esto aplica para todas las etapas del desarrollo, ¿no? Y después en la etapa más marginal o de un yacimiento marginal o campo marginal es, bueno, acá ya entramos más al detalle de lo que queremos hacer en cada pozo. Ya requieren hasta de modelos de negocio y operaciones. Se requieren de operadoras más pequeñas, más eficientes, optimizar los recursos, ¿no? Y básicamente lo que es tecnologías y gestión del campo acorde a las necesidades. Avanzo un poquito más, perdón. Entonces, ya cuando hablamos de desarrollo de campos, colegas, y acá me quedo con el desarrollo del campo maduro, fíjense que nosotros pasamos, no nos quedamos, nuestras organizaciones, nuestras empresas no se quedan en esta curva de declinación. Continuamente estamos buscando proyectos para poder mejorar y a incrementar lo que llamamos el factor de recobro de reservas, básicamente. Eso hace que nosotros inyectemos agua, inyectemos gas, no sé, hagamos estimulaciones ácidas, pozos multilaterales, ¿no? Pozos infill, inyección de vapor. Bueno, todo lo que a ustedes se les ocurra, y muchas de estas cosas deben estar aplicadas en sus campos. Entonces, para finalizar, un par de definiciones. Campos maduros, características y desafíos que, digamos, para los campos maduros, y esto aplica para todos los yacimientos, es decir, un yacimiento tiene una vida, o un campo tiene una vida, cuán corta o cuán larga va a depender de todo lo antes mencionado, pero si hay algo que que ustedes ya también saben, es que las condiciones del campo van a cambiar en el tiempo. Seguramente en un campo maduro estamos hablando de incremento de las producciones de agua y del porcentaje, una declinación en la producción de gas, acorde seguimos desarrollando el campo, costo de producción incremental, ya lo dije. Bueno, y acá empezamos ya a meternos en el tema que nos interesa, que son los sistemas artificiales. Seguramente un desarrollo de un campo maduro implica gestionar cada vez más pozos con sistemas artificiales de producción, ¿no? La necesidad de aplicar nuevas tecnologías. Hablar de water management o gestión del agua, este es un tema crítico y ustedes lo saben bien. ¿Qué hacemos con el agua? Bueno, acá la mala noticia es que si queremos operar un campo maduro, sí o sí tenemos que tener una estrategia para el campo, para el manejo del agua. Esto implica poder tratarla, poder inyectarla, y lo mejor que podemos hacer es meterla en un proyecto de recuperación secundaria. ¿Está? Y bueno, finalmente un campo marginal, estamos hablando ya de que las declinaciones son constantes, ¿está? Quizás hablamos de
una alta población de pozos con baja producción, pero también baja productividad. Estamos hablando de presiones muy bajas de yacimiento. Pozos suspendidos a la espera de ser reactivados, por lo tanto son estos campos que uno tiene que ir a buscar las locaciones y las bocas de pozo y las vamos a encontrar entre los arbustos porque son campos que han sido abandonados, que no quita que puedan ser reactivados con buena producción, pero estamos hablando de campos generalmente que ya no tienen mucha capacidad para ser producidos, ¿no? Problemas de integridad. Y bueno, como les digo, desde problemas ambientales hasta aspectos técnicos económicos, podemos decir que un campo marginal requiere de estrategias mucho más detalladas, estrategias, ¿cómo les puedo decir?, más específicas para decir, bueno, voy a producir este campo. ¿Está? Y esto también aplica para todos los, digamos, todo lo que hablamos para campos maduros aplica para esto. Créanme que vamos a hablar de sistemas artificiales, pero bueno, necesitaba hacer toda esta introducción y me quedan un par de láminas más para hablar de campos maduros. Acá la pregunta es, ¿en qué etapa productiva del campo estamos? ¿No? Cuando decimos, bueno, ¿dónde estoy parado yo en el yacimiento? Acá es un ejemplo típico de donde yo les marco tres estadios, ¿no? Esto es muy común en los campos de aquí de la Argentina con muchos años de inyección de agua. Pero nosotros podemos estar en esta instancia desde declinaciones continuas de producción de agua y petróleo. También podemos estar con una declinación en la producción de gas, que seguramente va a ser así. Pero bueno, por lo tanto acá estamos hablando de sistemas artificiales que vamos en un camino descendente, ¿no? Bajando, no sé, golpes por minuto. Estamos en un achique continuo, ¿no? Cambiando las unidades de bombeo en superficie, pozos trabajando en pump-off. Pero bueno, cuando comenzamos a inyectar el agua u otro método de recuperación de presión, ya estamos hablando de un incremento en la productividad del pozo, ¿no? En el índice de productividad. Aumenta el caudal de agua, es decir, aumenta el caudal de petróleo, pero a costa de aumentar el caudal de agua. Por lo tanto, acá ya entramos en otra carrera que es, ¿me sirve todos los sistemas artificiales que yo tengo de aquí para atrás? Y eso va a depender de los caudales, pero seguramente que ya tengamos que pensar en otros sistemas que antes sí servían para las condiciones anteriores. Si sigo para acá, ustedes fíjense que tenemos un yacimiento, un campo con una producción constante de agua y comienza la declinación, ¿no? Y acá ya comienza otro problema porque la energía y los recursos son ¿para qué? Para mover agua. Acorde baja la producción de petróleo que aumenta mi costo de producción. ¿Está? Entonces fíjense que son tres estadios bien marcados dentro de lo que es la producción de un campo y esto si lo llevamos a nivel de pozos es exactamente lo mismo. Bueno, para ir cerrando esta parte, respecto a lo que es en qué etapa de la vida productiva estamos, lo mismo. En un campo de empuje natural de agua vamos a estar declinando la producción de petróleo y esto puede ser o empuje natural o un proyecto avanzado de recuperación secundaria. Pero voy a seguir porque esto ya sería reiterar lo que ya hemos visto hasta recién. Entonces, ¿cómo podrían variar las condiciones de fondo en campos maduros y marginales? Bueno, el cambio de potencial productivo es continuo, podríamos decir. En un proyecto de recuperación secundaria o de mantenimiento de presión, bueno, ustedes lo saben mejor que yo, ya cuando tenemos una IPR futura, nuestro potencial va a cambiar. Ya si es un pozo de primaria que va declinando, nuestro potencial va a declinar. Pero fíjense acá, que esto después ya lo voy a ver, se los voy a mostrar con ejemplos aquí de la Argentina. Este yacimiento que no para de crecer. Bueno, esto mismo pasa a nivel pozo en yacimientos cuando se implementan proyectos de recuperación secundaria. Bueno, si fuera un caso de inyección cíclica de vapor, lo que van a cambiar son las condiciones de nuestra IPR también, pero cíclicamente y con mayor frecuencia, ¿no? Entonces, volvemos a lo mismo. Continuamente vamos a tener cambios en el potencial productivo y en las condiciones de fondo. En esta lámina no los quiero marear ni cansar con tantas cosas, ya cuando puedan acceder a la presentación lo leerán con más detalle, pero lo que quiero marcar aquí es que qué cambios vamos a tener y seguramente vamos a tener aumento de agua o porcentaje de agua en un campo maduro, manejo de sólidos en el caso de yacimientos con areniscas,
Es muy común también, a medida que se depleta el yacimiento, que tengamos más aporte. Esto se da mucho en pozos por ahí someros, cuanto menos profundos son. Seguramente la producción de gas va a bajar, por lo cual para algunos sistemas de levantamiento artificial me va a favorecer, como el bombeo mecánico, pero si yo bajo, pierdo el gas, también me baja la relación gas-petróleo del pozo, y si yo tengo un bombeo neumático seguramente me va a requerir de más energía. Bueno, la viscosidad del petróleo puede también cambiar en el tiempo. Comienzan las incrustaciones, la corrosión. Bueno, la temperatura puede aumentar en caso de, por ejemplo, inyección cíclica. Entonces, fíjense que también va a pasar esto, dependiendo del tipo de campo y de todo lo que hablamos atrás, que van a haber condiciones que van a cambiar en el tiempo, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que la primera conclusión es que lo único constante es el cambio de las condiciones de los pozos. Ajá. ¿Qué pasó? Todo bien, adelante. Ah, bueno, no, es que se cortó aquí el compartir. A ver, voy de nuevo. Sí, vuelvo a compartir, por favor. Ahí está. Listo. Perfecto. Entonces, la explotación de campos requiere de tecnología, organizaciones y servicios flexibles para acompañar las condiciones dinámicas, ¿no? Esto ya después lo vamos a ver en las conclusiones finales. Bueno, voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible. En la cuenca del Golfo San Jorge, como un ejemplo de campo maduro, estamos aquí. De hecho, yo estoy aquí en este preciso momento, bien al sur de América. Una cuenca de más de 100 años, dentro de las 5 cuencas productivas, con una producción de casi 33.000 metros cúbicos por día, 40% de la producción de la Argentina y 70% de las reservas. Pero bueno, 94,5% de agua es la producción que tenemos aquí, 10 millones de metros cúbicos de gas, 13.600 pozos con sistemas artificiales de explotación en esta cuenca, lo cual hace que tengamos, digamos, una dinámica bastante importante, y casi 3.400 pozos inyectores, ¿no? Esto, digamos, sería la foto de la cuenca del Golfo San Jorge. Bueno, yacimientos multicapas, areniscas, muchas formaciones, reservorios abiertos, entre los 1.000 y 3.000 metros. Voy a ir pasando un poquito esto, ¿no? Bueno, simplemente a modo de representativo de cómo lucen, digamos, nuestra estepa patagónica. Voy a seguir. Y acá ya nos empezamos a meter en lo que serían los sistemas artificiales. 9.000 pozos con bombeo mecánico, 2.054 equipos ESP o BEC, 1.800 PCP, muy poquitos pozos con BN, Plunger Leaf y Jet Pump. Pero bueno, fíjense que acá tenemos casi 200 kilómetros por 180, ¿no? Se alcanzan a ver los sistemas con sus colores. Y cuando hablamos de campos marginales, imagínense estos campos que están aquí alejados, prácticamente no tienen energía eléctrica, no tienen forma de evacuar los fluidos, ¿no? Entonces también, cuando hablo de campos marginales, hay una diferenciación hasta en lo geográfico, ¿no? Vamos para adelante. Esta representación seguramente ya la han visto y la podrán ver en algunos trabajos que he publicado. Pero bueno, este crossplot marca una foto, es una foto de cómo están distribuidos los pozos con BCP, electrosumergible y bombeo mecánico. Fíjense que hay un rango muy importante en profundidades y en caudales. Y esto es un buen ejercicio para mapear nuestros yacimientos. Por ello digo yacimiento y me refiero a campos también, ¿no? Me refiero a los campos, a los activos, para ver dónde estoy parado en términos de profundidad y caudal, ¿no? Entonces esa es una buena forma también de mapear cuál es la distribución de sistemas artificiales en el campo. Rápidamente, simplemente en fotos, hay de todo un poco en términos de instalaciones de superficie, así como yo les muestro aquí instalaciones bastante nuevas. En general, la mayoría de los activos aquí son muy bien mantenidos. Obviamente que hay pozos y equipos de bombeo de muchos años atrás, pero en general aquellos campos que continuamente están desarrollando
recuperación mejorada y con recuperación secundaria, las instalaciones lucen bien, y de hecho estamos hablando de equipos grandes, ¿no? Hasta equipos muy pequeños, equipos de carrera larga, bueno, todo lo que es la parte de monitoreo y pump-off controllers. Pero bueno, ya ahora cuando me meta dentro de sistemas artificiales, ya les voy a ir contando más detalles de la cuenca del Golfo San Jorge. Escenarios posibles, y con esto ya voy terminando cuenca del Golfo San Jorge. Tres ejemplos de campos afectados a proyectos de recuperación secundaria, otro campo que ya llegó al límite de su implementación de recuperación secundaria, y campos afectados a recuperación mejorada. Simplemente mostrarle tres escenarios donde un campo que continuamente va creciendo en términos de inyectar agua y producir más agua para tratar de subir la producción de petróleo y en algunos casos mantenerla, ¿no? Fíjense, 500, arriba están las referencias. Este campo de aquí, que llegó a su máxima capacidad de inyección, y una vez que llegué a esta instancia ya comienzo una declinación, y acá comienza un tema de buscar aquellos pozos con altos porcentajes, empezar a parar pozos. Y el tercer caso, que es un campo que, fíjense, que hizo una gestión del manejo del agua que permitió, a partir de la inyección de polímeros, inyección selectiva, mantener la producción de petróleo, bajando la producción de agua, ¿no? Sin aburrirlos, lo que les quiero mostrar es que cuando hablamos de campos maduros, no solamente hablamos de podemos hablar de baja productividad en términos de petróleo, pero seguramente vamos a tener que hablar de una alta productividad en términos de producción bruta, ¿no? Entonces ese es uno de los principales desafíos de los sistemas artificiales. Bueno, ¿cómo voy, Guillermo? Perfecto, Marcelo, Bueno. adelante. Bueno, yo digo Guillermo porque fue el que me presentó, pero bueno, sé que hay más gente del otro lado. Ahora sí, vamos a entrar al tema que nos reúne, que son los aspectos a evaluar a la hora de seleccionar un sistema artificial de producción o un sistema de levantamiento artificial. Voy a tratar de hacer foco en los campos maduros, pero esto aplica también para otro tipo de campos, ¿no? Pero bueno, vamos a ir repasando. ¿Qué aspectos me parecieron importantes resaltar? Seguramente hay otros, y ustedes mismos, basado en su experiencia, pueden identificar otros. Yo traté de hacer esto como para ver cómo nos podemos focalizar en lo referido a los campos que venimos describiendo. Bueno, aspectos de superficie, principalmente, aspectos de subsuperficie, algunos aspectos de operación y mantenimiento y gestión, ¿no? Superficie, bueno, aspectos de la locación en el ambiente, principalmente lo que es infraestructura, construcción de pozo, vida productiva, ¿no? Y características de fluidos y condiciones de fondo, algo de mantenimiento de subsuperficie. Esto, algo poquito, pero algo les comparto. Y después hablar al final en las conclusiones de esto, ¿no? Del ciclo de gestión de los sistemas artificiales. ¿Y de qué les voy a hablar o tratar de hablar? Voy a hablar. Lo que voy a tratar de poder compartirle la mayor cantidad de información. Aquí estamos viendo un espectro de sistemas artificiales que van de la BCP, bombeo mecánico, el émbolo viajero o el plunger lift. Puse también gas welder liquefaction. No me olvidé de los colegas de ahí del norte, de Burgos, para mostrar algo de la parte de descarga de líquido en pozos de gas. Bombeo neumático, el hidráulico tipo jet pump y tipo pistón, y el BEC, que es un sistema que, como les mostraba recién, aquí en Argentina se usa muchísimo y hay muchos campos. Por en el caso de México, por lo que conozco, son más aplicados por ahí a instalaciones offshore con altos caudales, pero vamos a ver que hay muchas aplicaciones también para bajos caudales. Entonces, veamos un poquito el bombeo mecánico, el viejo y conocido sistema de bombeo mecánico. No hay mucho, no les voy a hacer descubrir la pólvora, pero sin duda que en instalaciones onshore es donde lo vamos a utilizar. La única dificultad son las zonas de difícil acceso. Entonces aquí comenzamos el tema de, bueno, ¿dónde usamos, más allá de las condiciones de fondo, es donde podemos usar el sistema para tener un acceso para el mantenimiento, para la instalación?
Hago foco en las unidades hidráulicas, algo que aquí en Argentina prácticamente no se usa y sin embargo lo he visto en México que se utiliza mucho. Esto que están viendo aquí a la izquierda, esto es la isla de Tierra del Fuego en Chile. Para llegar aquí hay que cruzar el estrecho de Magallanes en balsa, así que los primeros pilotos los hicieron con unidades de bombeo Mark II y imagínense que tenían que llevar 3 camiones con partes más la grúa en una balsa para cruzar un estrecho, ¿no? Bueno, la diferencia es abismal en términos de, si bien estamos hablando de dos equipos de capacidades distintas, lo que quiero decir es que el equipo hidráulico es un equipo muy flexible a la hora de desarrollar campos. Para desarrollar campos, evaluar pozos, por ejemplo, cuando yo quiero desarrollar un campo marginal, es probable que sea una buena alternativa hasta de alquilar los equipos para poder evaluar, testear los pozos y después ver qué sistema necesito. Pero bueno, yo por ahí hago una observación aquí que es cuidado con el costo de mantenimiento y la vida útil, porque a veces se compara la unidad hidráulica con un aparato individual de bombeo y son dos cosas totalmente distintas en términos de activos. Un aparato de bombeo te dura 40, 50 años, 60, si hacen un buen mantenimiento. Y en 60 años capaz que cambiaste 10 o 20 unidades hidráulicas, ¿no? Entonces, cuando se hacen evaluaciones técnicas económicas, es importante también tener en cuenta eso, ¿no? Aspectos relacionados a la energía, bien típico de yacimientos y de campos, mejor dicho, donde no tenemos energía eléctrica. Bueno, es una muy buena aplicación porque no tiene limitaciones. Obviamente que una unidad hidráulica o hidroneumática tiene mejores prestaciones por el control hidráulico que yo puedo tener en la unidad. Manejar la carrera, las velocidades ascendentes, velocidades descendentes. Por lo tanto, ya desde ese punto hay una ventaja distintiva de las unidades hidráulicas. Pero por lo pronto, un bombeo convencional tranquilamente puede trabajar con un motor de combustión interna. Bueno, a los ingenieros ingenieras e ingenieros que trabajan en productividad de pozo o en ingeniería de producción, ¿qué les voy a contar? Que las varillas de bombeo no van relacionadas con los pozos desviados, ¿no? A ver, no es que no vayan, no tenemos chances a veces de seleccionar otro sistema, pero sin duda que las condiciones de severidad de un pozo me va a generar condiciones muy desfavorables, por más que use centralizadores, rotadores de varilla. Hablar de pozos desviados y varillas de bombeo es un problema. ¿Tengo otras opciones? Y bueno, va a depender del campo, va a depender del servicio, va a depender cuál es la opción técnica que yo tengo. Pero en definitiva, estos son los principales problemas que nosotros tenemos en un pozo. Más allá también, no solamente el desgaste, sino las cargas que me genera el dogleg, ¿no? Me aumentan las cargas máximas, me disminuyen las cargas mínimas, por lo tanto también hay un mayor fatiga en los materiales, sobredimensionamiento de instalaciones de superficie. Pero bueno, seguimos con el bombeo mecánico. A medida que yo vaya avanzando, voy a ir resumiendo las láminas de cada sistema porque cada lámina va tomando otros sistemas artificiales. Entonces, fíjense que un diámetro de casing, pongo 5,5 porque es el diámetro más común aquí en la cuenca del Golfo, te limita el diámetro del tubing y por ende te limita el diámetro de la varilla. ¿Se acuerdan que yo le decía la condición de borde? ¿Qué pasa cuando nosotros comenzamos a producir un campo y comenzamos a aumentar la producción? Bueno, aumenta el caudal. Caudal por presión es potencia hidráulica. Por lo tanto, a medida que yo aumento el caudal, también aumenta la transferencia de potencia que yo tengo que transmitir a la bomba. Aumentan las cargas de las varillas. Llega un momento que el diámetro interno no me permite ir con varillas, por ejemplo, de 1/8. Entonces, vamos a ver que en campos maduros donde comenzamos a incrementar el caudal, nos vamos a encontrar que el casing puede llegar a ser una limitación a la hora de aumentar la capacidad extractiva de un sistema de levantamiento artificial. ¿Está? Entonces, este es el título, que el casing y el pozo es una restricción muy importante. Bueno, siguiendo gente con la vida productiva, esta es una lámina que la hice ya hace varios años y sigue vigente. Esto aplica para todos los sistemas, pero lo que les quiero mostrar acá es un ejemplo que ya se los mostré antes, pero con algo más práctico, ¿no?
que nosotros venimos declinando la producción, achicando la unidad de bombeo, golpes por minuto muy poquitos, bombas pequeñas. Ahora, cuando comenzamos la etapa incremental, seguramente lleguemos a un punto donde el límite mecánico del sistema bombeo mecánico no me permita seguir aumentando el caudal. Esto se da mucho, y de hecho en la cuenca del Golfo se da mucho, justamente por esa limitación. Un pozo a 2000 metros de profundidad. Con suerte puedo sacarle quizás 90 metros cúbicos por día, 100 metros cúbicos con un bombeo mecánico. Si yo necesito sacar 200, sí o sí necesito pasar a una BEC. ¿Está? Entonces, esto es lo que se da también en un campo donde continuamente voy incrementando el potencial productivo del mismo. ¿Está? Sigo. Esto lo hice para varios sistemas, gente, pero no voy a entrar en el detalle de cómo afectan a cada componente. Pero ustedes, aquellos que estén relacionados a los sistemas artificiales, cuando ustedes diseñan un sistema artificial o seleccionan una bomba, siempre trabajamos para ver cómo nos va a afectar el sólido, los sólidos, el gas y el petróleo viscoso. De hecho, es muy común en los yacimientos de aquí de Argentina que ya las bombas las armamos y vienen con un código que sabemos si están armadas para arena, si están armadas para gas o para petróleo viscoso. ¿Está? De hecho, hay compañías que tienen hasta 15 o 20 ítems de armados de bomba que ya el proveedor sabe que si necesitan una bomba especial ya la tienen con todas las especificaciones. ¿Qué les quiero transmitir con esta lámina? Que si aplica para todos los sistemas, pero en el caso de bombeo mecánico y principalmente para la bomba, y es probable que yo necesite tener distintas luces o huelgos, como no me acuerdo cómo le dicen allí, pero capaz que hay una bomba que tiene luz 4, otro pozo u otro campo que necesita una luz 6, u otro capaz que necesita una luz 10 porque tiene crudos viscosos. Entonces tenemos que ser lo suficientemente flexibles y romper los paradigmas, que los contratos nos permitan hacer eso, para poder encontrar la solución para los pozos y no amoldar, digamos, quedarnos condicionados a que tenemos 2 o 3 soluciones y tenemos que forzar la solución a la condición del pozo. Tiene que ser al revés. Esto aplica para todos los sistemas artificiales. Yo tengo que elegir la mejor solución alternativa disponible para las condiciones del pozo o del campo. ¿Está? Bueno, otro tema importante para los sistemas artificiales cuando hablamos de muchos pozos o del mantenimiento de subsuperficie, ¿no? Equipos de pooling. Bueno, tienen que ser equipos livianos y ágiles, ¿no? Estas dos imágenes de la derecha son aquí de la cuenca del Golfo San Jorge, equipos de pooling, equipos de flashby, muy utilizados en Canadá, pero son equipos que pueden sacar varillas de bombeo en un solo tramo. Bueno, esto es un equipo de allí de México que justamente cumple esa función, son equipos ágiles, y esto se requiere, si vamos a trabajar campos maduros con muchos pozos o pozos con sistemas artificiales, tenemos que ser ágiles a la hora de poder intervenirnos y minimizar la producción diferida, básicamente, ¿no? Entre que el pozo se para y que puede ser intervenido. A ver, conclusión. Sistemas artificiales de producción van de la mano del servicio. ¿Está? Y muchas veces el servicio es el que condiciona qué tipo de sistema artificial voy a poder utilizar. ¿Está? Yo puedo capaz que tener la tecnología y los materiales. Ahora, si no tengo el servicio para instalarlo, para hacerle mantenimiento o quizás hasta inspeccionarlo, tengo que cuestionar si realmente lo voy a hacer o no. De hecho, si no tengo el servicio, directamente no debería considerar esa tecnología. Bueno, permítanme que voy a tomar un traguito de agua. Esto es una imagen en Permian Basin, en Midland. Y lo que están viendo acá es un equipo que tiene en la torre las varillas de bombeo. En este caso son varillas de fibra de vidrio, son de 37,5 pies, por lo tanto estamos hablando de 75 pies en total.
Y hay otros, si uno andaba por ahí, veía los pozos que tenían 3 tramos de varillas de 25 pies, ¿no? ¿Por qué muestro esta lámina? Porque este es el ejemplo de la practicidad en un equipo. Estamos hablando que aquí en la cabeza, en boca de pozo, hay 3 operarios. Habían dos, uno en la motobomba y el encargado de turno. 2 camiones. Y de esto se trata cuando hablamos de agilidad. Equipos rápidos, equipos, en este caso equipos nuevos, pero que las intervenciones puedan ser rápidas. Obviamente que esto está muy condicionado a las condiciones de superficie. No es lo mismo moverse quizás en un terreno como la Patagonia que quizás en, no sé, en el sur, en el Tabasco o en Poza Rica, ¿no? Es decir, pero bueno, trato de mostrarles un ejemplo de un equipo como para que vean de qué se trata también cuando hablamos de intervenciones. Bueno, voy a tratar en los próximos 10 minutos. Guillermo, ¿cuánto tiempo tenemos? Yo tengo tiempo, ¿eh? Sí, Marcelo, no te preocupes, podemos continuar. Bueno, sí, yo voy a 10, 15 minutitos más voy a tratar de finalizar. Bombeo por cavidades progresivas. Acá vamos a ser bien concretos. Deberían ser, como lucen aquí, unidades prácticas, cabezales que puedan ser transportados y montados. ¿No? Esto ya en superficie le da una practicidad a la hora de compararlo con el montaje, por ejemplo, de un aparato de bombeo. Obviamente que el condicionamiento está en el subsuelo, ¿no? Cuándo puedo usar una BCP y cuándo no. Aspectos relacionados a la energía. Y acá les marco esto. Si no tengo energía eléctrica, no voy a usar un motor de combustión interna. Esto es, digamos, riesgoso para el equipo, para la gente. Ya si no tengo energía eléctrica, directamente debería pensar una alternativa hidráulica, con una unidad de potencia similar al aparato de bombeo. He visto en algunos casos tener generación individual, pero esto también es bastante particular y considero que esta sería una buena opción en principio. Pero bueno, es fundamental. Y obviamente que si yo tengo energía eléctrica sería la mejor solución. ¿Está? Permite el uso de variador de frecuencia, lazos de control. Y esto lo remarqué, gente, porque a veces también nos pasa de que queremos instalar todo en un pozo, ¿no? Sensor de fondo, variador de frecuencia, telemetría. Y en realidad, sí o sí deberíamos tener un variador de frecuencia mínimamente y que nos permita, por ejemplo, controlar el torque y tener un mínimo control justamente eso, ¿no? Del torque y de la integridad del equipo. Si después tengo un sensor de fondo, va a depender también del tipo de pozo, pero necesariamente tengo que trabajar con un mínimo control en superficie. Y de hecho las unidades hidráulicas lo permiten hacer, el control de torque y revoluciones por minuto. Bueno, pozos desviados. Creo que esta imagen ya muestra básicamente lo que venimos hablando. Al igual que el bombeo mecánico, no es compatible. Ya en pozos verticales nos sucede a veces que tenemos un desgaste. De hecho, esta falla que está aquí es en un pozo pseudo vertical, o por lo menos nos dijeron que era vertical en algún momento. Pero bueno, PCP también tenemos que ir pensando en métodos para mitigar el desgaste. Y cuidado también con la BCP en las zonas con curvaturas, porque aquí la varilla de bombeo no solamente trabaja a la tensión y a la torsión, sino también a la flexión. Entonces, seguramente vamos a atender a la fatiga y a una rotura prematura que en otras condiciones no la tendríamos. ¿Está? Pero bueno, simplemente es una alerta de qué nos va a pasar. Si la PCP es un sistema flexible, o por lo menos en función del rango, yo les marqué aquí un caso de la cuenca del Golfo San Jorge. Fíjense que para un promedio de 1000 metros de profundidad podemos manejar, es más, les diría que hasta con un solo modelo de bomba podemos trabajar quizás con un rango entre los 50 y 250. Obviamente que esto a medida que voy más profundo se hace más pequeño ese rango, pero bueno, es un sistema que es muy flexible. Simplemente, para no entrar en detalles, las condiciones de fondo son las que me van a definir la aplicación del sistema. Sigo con esto. Como les decía recién, creo que para la BCP
Es decir, no me voy a detener ahora en los mecanismos de falla, ni mucho menos. El desafío de la BCP, gente, es principalmente la compatibilidad del elastómero con las condiciones de fondo y lo que es la interferencia entre rotor y estator, ¿no? Cuando hablamos de interferencia asociado a la compatibilidad, si nosotros logramos dar con la tecla con esos aspectos, seguramente vamos a poder operar un sistema BCP con una vida razonable. Bueno, esto ya se lo mostré hace un ratito, lo que es un equipo tipo flashby. Son equipos en Canadá se usan para limpiar, básicamente, desclavar el rotor y quizás lavar la TP para sacar la arena, ¿no? Bueno, simplemente es un equipo, un ejemplo de intervención. De a poquito voy finalizando, ya las láminas van a ser más cortas, ya nos acercamos al final. El bombeo BEC, no les muestro esto para que vean que si debe haber algún colega de Colombia y ve estas boca de pozos comparado con las que hay en Ecuador o en otros países, parecen de juguete, pero bueno, estamos hablando de zonas de muy baja presión, prácticamente en muchos casos ni siquiera tenemos gas por entrecaño, pero es un sistema, hay que desmistificar que la BEC es solamente para offshore y para altos caudales, ¿no? Podemos tenerlo tranquilamente como una alternativa en nuestros campos onshore. Requieren de energía eléctrica, es importante el suministro y la calidad de esa fuente de energía. Yo les hago aquí esto no recomendable para ser usada en modo pump-off. ¿Qué quiere decir? A algunos les habrá pasado, quizás en la región marina a veces sucede, pero también en los campos onshore. Pozos aguateros y los paro todas las semanas por el exceso de agua, ¿no? Y cada parada y arranque de un equipo BEC son horas menos de vida útil que nos queda. Entonces, siempre hay que tenerlas con mucho cuidado. Fuimos hablando de bombeo mecánico, BCP, BEC, todo lo que está asociado a la construcción del pozo. Si bien el equipo no tiene varillas y puede operar bien, el desafío está en que pueda pasar el equipo bien por las zonas de dogleg y tortuosidad, cuidando la integridad del equipo. Ese es el desafío de estos pozos, ¿no? Cuando tenemos pozos complejos. Y a veces, como muestran aquí, los espacios anulares. Cuanto más pequeño es nuestro casing, también más complicado se hace los componentes que yo voy a bajar, ¿no? Pero aquí a veces el problema no es tanto la operación, sino cómo cuido el equipo cuando lo instalo y lo corro en un pozo, ¿no? Que el equipo llegue con aislación, que no se rompa el cable. Y después, obviamente, lo que se hace aquí, dónde lo voy a dejar instalado el equipo, ¿no? Para analizar el estrés. Pero bueno, aspectos generales, gente de la BEC. Por último, creo que es esta lámina, o anteúltima. Sí, estos son experiencias muy comunes de aquí de Argentina y de las industrias en general. Es cada vez más encontrar bombas de rango extendido, ¿no? Aparecen como nomenclaturas tipo flex para algunos proveedores, para otros, otros nombres comerciales, pero empezar a tener un rango bastante más amplio, ¿no? de las bombas. Bombas slim. Hoy ya estamos hablando de bombas que pueden ser corridas dentro de un tubing 2/7 octavos. Y acompañado de que la tecnología de motores de mane permanente, ¿no? Y también los variadores de frecuencia. Entonces fíjense, y no puse más cosas aquí, pero todo lo que es la parte de manejo de gas, yo creo que de los sistemas artificiales es el sistema que más terreno está ganando en amplitud de caudales. Justamente debido a la tecnología que viene aplicando. Bueno, esto lo voy a pasar. Y esto me parece que es fundamental para la BEC, para la BCP principalmente, pero para la BEC es fundamental tener empresas de servicio cerca que puedan hacer la inspección, el recupero de materiales, que el ingeniero o la ingeniera pueden ir a ver el análisis de falla, que podamos ensayar los equipos, no solamente para poder recuperar equipos, sino para aprender.
donde uno más aprende cuando va a haber una inspección de un equipo, por ejemplo, y ver qué salió, por qué falló el equipo. Bueno, esto para BCP y bombeo mecánico, para BEC y BCP creo que es fundamental que suceda. Bueno, ahora sí, van quedando poquitas láminas. Yo sé que ustedes allí en México tienen mucha experiencia en bombeo neumático, así que no me voy a atrever a hablar de bombeo mecánico a ustedes que son los especialistas, pero sí desde el punto de vista mío que he trabajado en campos maduros con yacimientos, justamente con yacimientos que arrancaron con gas lift y después los encontrábamos muy depletados. Les propongo dos escenarios y es el de dos campos, fíjense arriba, producción de petróleo, producción de gas. En este escenario planteo un yacimiento que declina tanto la producción de petróleo como la de fluido. ¿Qué quiere decir esto? Que básicamente el caudal baja y también va a bajar la potencia hidráulica que yo tengo que entregarle. Y también baja la producción de gas porque va declinando la producción de ese campo. Entonces es probable que nosotros tengamos un yacimiento que tengamos un BN continuo, que por ahí pasemos a un bombeo neumático intermitente, y dependiendo de la relación gas líquido hasta quizás un émbolo viajero, ¿no? O quizás otro sistema, pero en la medida que yo voy perdiendo gas, no solamente gas que viene del reservorio, sino fuente de energía, es muy común que haya campos que se desarrollan con gas, lift o BN porque tengo el gas en el campo. Pero acorde declina, después hacen antieconómicos mantener las plantas compresoras. Entonces nos seguimos acá, ¿no? Tratamos de forzar esto y quizás no sea la solución. Y otro escenario que se me ocurre plantearles, por eso les digo, ustedes tienen mucha experiencia con el BN allí en México, pero esto lo he visto en campo, por ejemplo, en Salta, en el norte argentino, pozos con empuje natural de agua, ¿no? Es decir, que tenemos una producción bruta importante. Recuerden que el BN junto a la ESP y la Jet Pump son los sistemas de más alto caudal. Pero ¿qué pasa? A medida que declina la producción de petróleo, pero principalmente la producción de gas y quizás la fuente de gas, es probable que yo tenga que en algún momento pasar de un BN a un BEC, por ejemplo, ¿no? Ahora, para un BEC yo necesito tener el producto y la empresa de servicio que me lo pueda bajar. Entonces también acá comenzamos a veces a convivir con un sistema o a veces hasta cerrar pozos porque no tenemos la chance de poder producirlo. Pero bueno, son dos ejemplos que conozco de otros campos y quizás les pueda servir. Voy a tratar de ir cerrando, pero no quería dejar pasar lo que es el bombeo hidráulico porque sé que es un sistema que se utiliza allí en México, a pesar de que hay colegas conectados de otros países. Se me ocurre diferenciar el bombeo hidráulico reciprocante. Bueno, no es que se me ocurra a mí. La práctica lo clasifica de esta forma, ¿no? Tenemos dos sistemas, el bombeo hidráulico reciprocante a pistón y el bombeo hidráulico tipo jet. Lo diferencio porque a veces hablamos de lo mismo y fíjense, el bombeo jet pump es un sistema de alto caudal y el sistema reciprocante es un sistema de bajo caudal. ¿Está? ¿Los dos son hidráulicos? Sí son hidráulicos porque la potencia hidráulica es la que utilizamos como fuente motriz. Ahora aquí tenemos un efecto Venturi, es una bomba dinámica, y acá tenemos una bomba de doble efecto, ¿no? Alternativa. ¿Está? Entonces esa es la primera clasificación. Aspectos generales y comunes. Todos requieren de una fuente de potencia. Al no tener varillas de bombeo o elementos intermedios, es muy práctico porque la bomba la puedo instalar en zonas complejas, como por ejemplo un side track o en pozos horizontales. El servicio también lo puedo hacer con un equipo de alambre, con recirculación de fluidos, ¿no? Entonces digamos que este será el espectro general. Entonces, pero cuando hablamos en aspectos generales, decimos, bueno, ya les dije del servicio. Ventajas entre comillas o particulares es que, y de hecho así se ha usado en muchos lados, es centralizar la unidad de potencia. Entonces yo puedo tener una instalación con el fluido motriz, las bombas, y puedo distribuir, por ejemplo, no sé,
tengo todavía en mente los pozos en Poza Rica, 19 pozos en una macropera, ¿no? O pasa hoy mucho en los pozos no convencionales. Entonces yo centralizo una unidad de potencia y podría abastecer a varios pozos. Pero bueno, trayectorias complejas. Para mí, desde mi experiencia, las instalaciones de superficie a la larga lo terminan haciendo un sistema que requiere de mantenimiento, de operación. Entonces, a veces las ventajas que me da por un lado, no las tengo por otro. La imposibilidad, por lo menos de lo que yo conozco de tecnología, de no monitorear en tiempo real variables de fondo como la presión dinámica, esas son limitaciones. Y yendo al jet pump, por ejemplo, como una aplicación, acuérdense que se usa mucho para ensayos de pozos y en altos caudales, no necesariamente, pero es una de las aplicaciones. Por ejemplo, cuando uno habla de bombeo jet, más allá de México, Ecuador es un país que usa muchísimo el bombeo hidráulico, tiene muchísima experiencia. En Argentina, esta foto es de un campo donde yo trabajaba, donde hacíamos producción temprana. Lo que hacíamos era producir el pozo durante 6 meses con jet pump, pozos a 1000 metros de profundidad, y después íbamos a una BCP. Lo que hacíamos era básicamente limpiar el pozo. Usan fluido motriz, el agua. Y en el caso del reciprocante, por ahí la particularidad es que usamos fluidos viscosos. Resurge este sistema a partir del desarrollo de campos no convencionales. Para que tengan idea, en Argentina el último campo que se produjo con reciprocante fue en los años 80. Sé que en Ecuador se siguen usando, pero digamos que resurgen en el portfolio de las empresas de servicio a partir del desarrollo de los campos del shale y Thai Oil. Bueno, vamos a seguir. Y ahora sí, no me quería olvidar de los colegas que están relacionados, colegas ahí en México y en otros países que están con la parte de gas, porque Gas Welded Liquefaction estaría dentro de nuestra disciplina de sistemas artificiales. Y bueno, aquellos que producen campos de gas ya no les tengo que contar nada nuevo, ¿no? ¿Qué pasa cuando comenzamos con la carga de líquido a medida que va declinando también la producción de gas? Es que comienzo justamente con la carga de líquido en el pozo, con producciones intermitentes. Y si yo no tomo una acción, voy a tener un pozo ahogado, ¿no? Entonces, cuando yo planteo soluciones de Gas Welded Liquefaction, lo que trato de hacer es remover el líquido y estabilizar y optimizar la producción de gas, ¿no? Y esto es lo que hacemos en un campo de gas. Y a lo largo de esa vida productiva voy a tener que usar distintas técnicas para descarga de líquido en pozos de gas. Es decir, está muy asociado, yo les fui mostrando las curvas de desempeño de cuándo voy usando un sistema u otro, ¿no? Lo que llamamos ciclo de vida de los sistemas artificiales. Bueno, en el caso de los pozos de gas, sabemos que el pozo va a arrancar fluyente natural, pero a lo largo de la vida útil seguramente voy a necesitar o de bajarle la presión en boca de pozo, en cabeza de pozo, y utilizar válvulas motoras para hacer una apertura y cierre del pozo para poder descargar. Bueno, estos dos ejemplos los saqué de un apunte de allí de México, ¿no? El mejorador de flujo Venturi. Bueno, el sistema Plunger Lift o émbolo viajero como un sistema alternativo para justamente descargar el líquido, el uso de espumantes, la alta velocidad. No le estoy diciendo nada nuevo, simplemente que la vida de un pozo productor de gas está asociado a cuánto yo me anticipo a esa carga de líquido y qué técnicas utilizo para descargar el líquido en los pozos. Bueno, ¿qué más? Bueno, de pozos de gas. Y bueno, con esto ya terminamos la parte de Artificial Lift y ya estoy cerrando. Esto cuando les ponía antes, no le puse nada de monitoreo, de toma de información, pero sí que no quería dejar pasar un concepto que ustedes hoy seguramente lo escuchan por todos lados, está muy... No es que esté de moda, sino que es la tendencia, ¿no? Cuando hablamos de Data Analytics, Machine Learning, y por más que tengamos campos maduros, es más, cuanto más pozos tenemos,
Hay dos cosas que se están dando, gente. Que cada vez es más económico tomar datos. Tenemos millones de datos por segundo. Ahora el tema es qué hacemos con esos datos, ¿no? Alguien decía, un colega Sandy Williams, que es un consultor de Artificial Lift, que conozco hace muchísimos años, siempre le decía, ¿no? Todo lo que uno invierta para toma de datos, si uno no toma decisiones con esos datos, no es una inversión, sino es un costo, ¿no? Entonces, podemos tener todos los sistemas de monitoreo. Ahora, si nosotros no procesamos, ni siquiera le estoy diciendo de hablar de inteligencia artificial, solamente que nosotros como ingenieros podamos leer los datos y tomar decisiones, ¿no? Pero a medida que más datos tenemos, sin duda que estamos en un camino donde la tecnología nos obliga a hacer algo con esos datos y a procesarlos. Bueno, y ahora sí, siendo las 20:02, conclusiones. La gestión integral de los apps, selección, diseño, adquisición, instalación, operación, mantenimiento, es decir, algo les dejo después como anexo. Es fundamental que todos los sectores involucrados trabajen en sintonía. Se habla mucho de los procesos y subprocesos, procedimientos. Bueno, en cada etapa tenemos responsables. A veces son internos de la compañía, a veces son externos. Pero esto es fundamental porque es la única forma de que las soluciones que nosotros propongamos funcionen. ¿Está? Bueno, hay que entender los mecanismos de producción, por eso le hice una introducción a los campos, para saber realmente dónde estoy operando, qué voy a necesitar ahora y en el futuro. ¿Está? La operación de campos requiere de disponibilidad de productos y servicios. Esto es válido para todos. ¿Está? A veces tenemos empresas líderes mundiales, pero a veces tenemos quizás la gente que está frente nuestro no tiene la experiencia, o tenemos empresas que por ahí venden productos, los tienen en sus portfolios, pero no los tienen quizás en ese momento para esa solución. Por eso es muy importante trabajar junto a los proveedores de servicios porque son nuestros aliados a la hora de desarrollar un campo. ¿Está? Internamente esto también está muy asociado a los contratos, ¿no? Que eso es un tema muy importante. Y muchas veces corremos el riesgo que los contratos nos marquen la forma de cómo operar un campo, ¿no? Y eso es algo que cuesta mucho a veces revertir, porque desde lo económico financiero capaz que un contrato es muy rentable en productos y servicios, pero para nuestra solución como ingenieros de campo no nos sirve. Entonces, nosotros como ingenieros de producción, ingenieros de yacimiento o ingenieros de productividad de pozos, por ejemplo, bueno, hay que trabajar muy en conjunto para que realmente las soluciones nos sirvan. Bueno, flexibilidad. Me voy a quedar con esto y ya termino. Hay que romper paradigmas. ¿Está? Conocer, entender los principales límites de los sistemas y entender que las condiciones son cambiantes, ¿no? Esto es parte de la historia de la producción de pozos, que siempre vamos a estar en condiciones que van a cambiar a lo largo de su vida. Ya cierro con esto, simplemente se los dejo. Ahí en las referencias bibliográficas hay varios trabajitos que fuimos haciendo, y este en particular que habla de la gestión, que bueno, que les puede llegar a interesar y servir a la hora de ver un poco todas las etapas que intervienen en la gestión de un sistema artificial. Y ahora sí, ya con esto les agradezco el tiempo. Se hizo largo, pero bueno, traté de compartir todos los puntos que me parecían interesantes, así que a costa de sacrificar quizás unos minutos de preguntas, pero aquí les dejo los contactos, mi email, la consultora, allproduction.net también, y artificiallift.org, que son los espacios donde ustedes pueden encontrar información. Así que bueno, Guillermo, colegas. Muchísimas gracias, Marcelo, por la presentación. Es un lujo tenerte como expositor, y tenemos un espacio para preguntas y respuestas. Quien guste participar, si puede levantar su mano y le damos la palabra.
Muy bien, Marcelo, pues de parte del Colegio de Ingenieros Petroleros, sección Coatzacoalcos y México, te damos las gracias por tu excelente participación y te vamos a hacer llegar este reconocimiento por el tema que nos expusiste de consideraciones para la aplicación de los sistemas artificiales de producción en campos maduros. Bueno, Muchísimas gracias, Marcelo, y invitamos a los compañeros que siguen conectados a, bueno, si tienen alguna duda, consultarlo directamente con las redes que ya nos compartió aquí Marcelo, su contacto, y bueno, a seguir igual las redes sociales del Colegio de Ingenieros Petroleros, sección México y sección Coatzacoalcos. Muchísimas gracias a bueno, todos. Si gustas anexar algo, Marcelo, es tu no, espacio. no, Guillermo, para mí fue un placer, sinceramente es muy lindo poder compartir y platicar con ustedes, de eso se trata también mi trabajo. Así que bueno, un gusto. Me pueden buscar ahí también, bueno, por LinkedIn, así que ahí me encuentran y bueno, nos mantenemos en contacto para lo que necesiten. Cuídense mucho, por favor, porque trata de que se cuiden, que nos cuidemos, porque nadie nos va a cuidar en esta pandemia complicada, ¿eh? Así que bueno, un fuerte abrazo.